Bueno, la idea de hoy realmente es, aparte de contar brevemente el proyecto de Política, sobre todo es explicar cómo una organización como Oxfam Intermón se mete en un proyecto de estas características, ¿no? Un poco el proceso, lo que nos pidieron fue, pues eso, cuáles fueron las claves, un poco las dificultades y también pues si teníamos algunas recomendaciones o aprendizajes para una organización de esas características que quiera pues, emprenderse en una aventura de este estilo. Bueno, dicho esto, pues tenemos aquí a Política, que no es nada más y nada menos que la fusión de dos palabras, de política y ética. Entonces, realmente lo que es una herramienta digital de vigilancia y presión ciudadana 2.0, que tiene como objetivo influir en las próximas elecciones generales para que los partidos políticos incluyan medidas concretas para luchar contra la pobreza y la desigualdad, en más de 10 temáticas diferentes como salud, educación, salarios, fiscalidad, transparencia, participación, así hasta 10. Y eso lo estamos haciendo, somos más de 500 organizaciones y movimientos sociales y lo hacemos a través hay una primera fase que estamos recogiendo todo lo que dicen, o sea, todo, de los 6 principales candidatos a las elecciones generales, desde el 8 de mayo, tenemos registrado en una base de datos todo lo que han dicho en esas 10 temáticas. Es una base de datos accesible, lo que hacemos es valorarlas en función de las propuestas que nosotros consideramos que deberían tener esos programas en políticas sociales y hacemos una presión ciudadana a través de redes sociales, que es principalmente Twitter. O sea, tenemos la opción de decirle a cada uno de los candidatos, por ejemplo, queremos sanidad o salud universal para todas las personas. Pues aquellos partidos que lo no incorporen, pues las personas pueden decirle directamente al partido, queremos que lo incluyas, principalmente Twitter y puede ser a través de Facebook. Cuando tengamos los programas electorales los vamos a evaluar y vamos a analizar la coherencia del discurso. Basta ya de decir cosas y que las palabras se las lleve el viento. Eso es lo que queremos evitar. Queremos, aparte de luchar contra la pobreza y la desigualdad, queremos mejorar la calidad democrática de este país. Y una tercera fase, que será cuando tengamos ya nuevo gobierno, el cumplimiento. O sea, ¿qué dijiste? ¿Cuáles fueron tus compromisos públicos? ¿Qué ponían tus programas? ¿Qué estás haciendo ahora? O sea, realmente que sea algo más integral. Pero bueno, sí que os invito, es politica.org, ahí podéis tener toda la información, porque y un poco contar cómo nació, o sea, cuándo empezamos a darle vueltas sobre un proyecto de estas características. Entonces, bueno, pues lo primero de todo es hacer una buena lectura de contexto, o sea, la realidad del país. Entonces, la realidad nos dice, empezamos más o menos octubre, noviembre de 2014 a empezar a pensar para las próximas elecciones, o sea, que vamos con bastante tiempo. Bueno, nos esperaba 2015 un año multielectoral, la irrupción de nuevos partidos y partidos que entran muy fuertes en redes sociales. La escena electoral cambia. Sabemos también que los políticos están muchísimo más pendientes de su imagen pública y de lo que piensa la ciudadanía de ellos, y hay que jugar con eso. Evidentemente, toda la erupción del 15M, que fue un momento dado pero que sigue, y que gran parte de la ciudadanía está reclamando mayores dosis de participación. O sea, que la democracia no sea solo votar cada 4 años, que realmente tengamos más canales y más medidas de seguimiento, y de control y de rendición de cuentas. Y evidentemente el auge de redes sociales. Y aquí podemos tener, por ejemplo, nosotros son comunidades de Twitter, y eso es la realidad del país a nivel político. O sea, la sociedad española ha cambiado bastante en los últimos 4 años, pero bueno, también teníamos que entender, o sea, es importante, o sea, es esencial saber lo que pasa afuera, pero también es muy importante conocer dónde trabajas y con quién estás. Y hacerte una reflexión de, ¿somos nosotros los mismos? Pues no, una organización como Oxfam, que tiene 60 años de historia, pues está claro que evoluciona. Y no es la misma Oxfam de hace 6 años que la que es ahora. Entonces, bueno, tener estas dos reflexiones son importantes porque te brinda un poco, por ejemplo, nosotros en los últimos años pues, se ha potenciado más el trabajo externo, el saber qué está pasando en la calle, el vincularse con movimientos sociales, con todo el tema de redes o estrategias de incidencia digital. Bueno, pues eso permitió o fue como la incubadora del proyecto de esas características. Entonces, bueno, el arranque, bueno, pues evidentemente hubo un espacio institucional. Hubo una confianza, pues porque la organización entendió que había que correr a lo mejor ciertos riesgos o hacer cosas de manera diferente y que con resultados a veces inciertos. Pero bueno, tienes esa confianza institucional para empezar a proponer por lo menos
un tipo de incidencia política diferente. Se constituyó un equipo de personas y saberes. Y esto es importante porque no es un equipo de trabajo de responsables de área o responsables de unidad, o sea, los cargos se quedan afuera. O sea, es un equipo de trabajo de personas que tengan algo que aportar. Y en este caso, por ejemplo, pues eran personas que sabían de partidos políticos, del Congreso, de redes sociales, de trabajo colaborativo con otras, que tenía un pie, bueno, a lo mejor muy activista en la calle. Y una novedad también es que se incluyó a personas de fuera de la organización, porque al final tú no tienes el poder, o sea, el conocimiento absoluto de todo. Entonces, incorporar a gente de fuera de tu organización, pues eso es un valor agregado total. Y sobre todo que están en las mismas condiciones, que opinaban como una más. Teníamos un objetivo claro, era incidir en los partidos políticos, lo teníamos súper claro, y teníamos más o menos 5 premisas. Una es que queríamos hacer o una web o una app, algo así. Queríamos incidir en los partidos. Queríamos intentar ver cómo podíamos que la ciudadanía pudiese colaborar, pudiese participar, pudiese ser parte del proyecto. No sabíamos cómo, pero teníamos esa premisa y íbamos a trabajar con redes sociales. Y la otra premisa, que en realidad era una línea roja, es no queríamos condicionar el voto. O sea, queríamos influir en las elecciones, pero no detener a la gente a qué partido tiene que votar. En eso no queríamos entrar. Y empezamos al principio eran todo preguntas y cuestionarnos. O sea, a veces nos da mucho miedo. Y es preguntarnos cuáles son los temas que afectan, o sea, que a la gente le interesa, que le preocupa a la ciudadanía. Porque a lo mejor los temas que nosotros estamos trabajando no son los temas que a la ciudadanía le importan. Entonces, bueno, pues eso también hay que ser humilde y verlo. Saber cómo se mueve la gente en redes sociales, qué personas son las que realmente utilizan Twitter, cuáles son las que utilizan Facebook, cómo están los partidos jugando en esas escenas. Y bueno, con todo eso pues empezamos a trabajar. Y bueno, una premisa que había es que no había ideas malas. O sea, cualquier idea era bienvenida. Y bueno, otra cosa es que a lo mejor luego no aportaba tanto, ¿no? Bueno, el camino, no sé si se ve mucho, pero bueno, hay un enjambre ahí de líneas, y es que realmente al principio fue bastante caótico. O sea, teníamos ese objetivo claro, algunas premisas, pero no sabes muy bien para dónde ir, ¿no? Entonces íbamos a planificar, no, gracias. No tanto porque no quisiéramos planificarlo, sino porque tampoco tienes un patrón claro. O sea, sabes que quieres hacer algo así, pero no tienes claridad de cuáles son las fases, porque tampoco nadie lo ha hecho hasta ahora. Entonces, bueno, vas un poco como por intuición y tampoco pasa nada, sobre todo al principio. Pero sí que te requiere muchísima flexibilidad. O sea, no tanto las personas, la organización y el equipo. Y muchísima dedicación, pues porque hay momentos en el que el proyecto te requiere que tengas que hacer una inversión de horas y bueno, pues son muchas horas, fines de semana y una disponibilidad bastante absorbente. A veces nos pregunta si utilizamos muchas técnicas o de innovación social o de creatividad y nosotros decimos, pues no. O sea, lo que teníamos eran actitudes creativas muy, muy abiertas. Conflictos bienvenidos. O sea, tenemos a veces la tendencia a los falsos consensos, ¿no? A que parece que estamos todos de acuerdo y es mentira y no pasa nada. O sea, el conflicto es inherente a las relaciones humanas y está bien contrastar y decirle al otro, pues que no lo veo y que te lo tenga que argumentar. Y eso también te potencia, o sea, que el conflicto vaya hacia algo positivo, que construya, evidentemente. Pero era un poco algo que se creaba como un espacio de confianza, ¿no? Una de las tensiones que sí que hay, y que va a lo largo de todo el proyecto, es cultura digital versus analógica. Cuando trabajamos con todo el tema de redes sociales, no es una cuestión tecnológica, es que te cambia la manera de pensar. Y eso, pues bueno, no todos estamos ahí, o sea, hay algunos que es todo digital y huyendo del analógico, y hay gente que es al revés. Pues hay que saber trabajar pues porque la sociedad es muy variada. Bueno, lo que he dicho antes, confianza y un ojo externo. O sea, es importante al principio de todo hacer tu propio diagnóstico de la realidad, pero lo que no puede ser es que mires por la ventana, esto es lo que hay, te pongas a trabajar ahí como una loca y a cabo de 6 meses vuelvas a asomar la cabeza. O sea, son procesos absorbentes, pero necesitas estar todo el rato con un pie en la calle. O sea, saber qué está pensando la gente y cómo se está moviendo en la calle o en las redes. Bueno, aquí es una cosa simplemente que quería comentar, es que empezamos en noviembre de 2014, en marzo más o menos teníamos el diseño de la web y lanzamos el 15, lanzamos en junio.
Y un aprendizaje que tenemos y que aún estamos un poco arrastrando es que en realidad, o sea, tú llegas, lanzas y llegas exhausta, pero en realidad el proyecto empieza el día que tú lanzas. Y eso es algo que nosotros no tuvimos tan en cuenta. Y bueno, pues tiene sus consecuencias. Nos preguntaron si podíamos también hacer unas recomendaciones sobre, bueno, cómo poder avanzar en un proyecto de estas características. Yo no me atrevo a hacer recomendaciones, o sea, puedo compartir algunos aprendizajes que a nosotros nos ha ido bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero, que no toda la organización tiene que innovar. Yo no sé si Oxfam es una organización innovadora. Sí tiene gente que innova y tiene proyectos que innovan. Entonces, bueno, que tengamos eso en claro. Tienes que tener un espacio para hacerlo. Que un espacio puede ser un departamento, puede ser un grupo de compañeros, puede ser un área, eso es como muy abstracto. Tiempo, o sea, tiempo para pensar. O sea, para realmente, o sea, hacerte esas preguntas, esa reflexión de quién eres, hacia dónde vas, que parece como muy hetero, pero que es necesario. Claridad en el objetivo es como un básico. A nosotros nos pasó que había reuniones de diálogos de besugos, que no sabíamos ni qué estábamos, o sea, cada uno tenía una concepción de lo que era política. Y tener el objetivo claro ahí nos ayudó mucho. Recursos, evidentemente, pues bueno, si no tienes ciertos recursos ya humanos, de tiempo y de dinero, pues bueno, ayuda. No es lo único, pero evidentemente es un plus. Flexibilidad, o sea, y no solo de las personas, la organización tiene que ser flexible. O sea, tienes que tener canales de que a lo mejor necesitas apoyos de un área y esa área tiene que ser capaz de brindarlo. Entonces, bueno, eso no es sencillo de trabajar. Y para mí una de las claves es el evitar la endogamia. En organizaciones o empresas muy grandes suele pasar que muchos de los empleados o de las personas solo hablan con las personas de esa organización. Entonces te da la sensación de que ese es el mundo real. Y no, o sea, el mundo está afuera, o sea, tienes que encontrar, porque es muy difícil que se generen ideas si siempre estás hablando con las mismas personas o con los mismos marcos de trabajo. En la cultura de miedo al fracaso, aquí está súper instaurada, o sea, tenemos una sociedad que nos da mucho miedo fracasar. Al final hacemos siempre lo que sabemos más o menos que nos va a salir, mejor o peor, pero no se premia, o sea, no es tanto premiar, pero por lo menos no castigar. O sea, y a veces, y veamos cómo nos va política. Y sobre todo las personas, o sea, el equipo de personas, o sea, las personas son clave. O sea, las personas son las que innovan, las personas son las que cambian las cosas, las personas son las que mueven al final el mundo. Y eso es así, o sea, esa persona, si tiene eso metido, esa inquietud, da igual donde esté, o sea, que eso va a trabajarlo. Y sobre recomendación con todo el equipo, porque al final yo hablo, pero somos un equipo detrás, sí que queríamos compartir, bueno, con vosotros, o sea, lo que nos ha guiado a nosotros a lo largo de todos estos meses, ¿no? Y es que, bueno, hagas lo que hagas, hazlo con pasión, porque realmente a nosotros nos ha ayudado. O sea, es un proyecto súper ilusionante, emocionante, desgastante, o sea, muchas falta de sueño, lo que tú quieras, pero realmente con pasión y con muchas ganas se lleva. Y nada más, o sea, sí que contaros, bueno, aquí está el equipo, daros las gracias, aquí está la web. Yo voy a estar hoy y mañana todo el día, o sea que cualquiera que quiera hablar más del proyecto os invito a entrar con los móviles, lo hablamos, etc. Y ya está, me sobra un minuto.